Como les dije, probablemente tengamos que mencionar el nombre hábito malsano o no saludable, hábitos no saludables. Aunque de hecho, el hablarle a esto desde temprana edad a los adolescentes, jóvenes, es importante, es lo que se sugiere, siempre que se haga de acuerdo a sus edades. Y el tema es el camino a la restauración. Antes que nada, a mí me gustaría leer en la palabra de Dios el Salmo número 32. 32 del 3 al 5. ¿Alguien lo quisiera leer? Salmo 32 del 3 al 5. Amén, amén. Y la razón por la que quise traer este texto es porque una de las razones fundamentales por la que se desarrolla un hábito malsano o una adicción es porque la persona calla. La persona calla. De hecho, el salmista también dice, mientras callé, se envejecieron ¿qué? Mis huesos, en mi gemir todo el día, pero te declaré mi pecado. A veces cuando nos pasan cosas como esta, puede que a quien le ocurre cosas como esta se sienta demasiado avergonzado ante Dios para ir a confesarle. Pero la palabra de Dios te dice que cuando tú vas y confiesas tu falta, tú le declaras al Señor tu falta delante de Él, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Qué hace Dios? Y tú perdonaste mi pecado y el Señor restaura, porque tiene que salir de ti. El camino de la restauración, comprendiendo y sanando la mente. Este seminario yo lo basé en los escritos de un libro de psiquiatría, de un psiquiatra llamado el doctor Needley. Él es un médico psiquiatra adventista. Y me encantó el punto de vista como él enfoca estas cosas. Porque hoy en día andan muchas corrientes, incluso dentro de la iglesia, que están diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo correcto delante de Dios. Una vez escuché incluso decir, hasta con relación a la masturbación, que no vamos a hablar de esto hoy, pero creo que hay solamente un puntito puse ahí, de que eso no era nada, de que eso era parte del desarrollo. No, mi hermano, nada que es a solas es saludable, porque Dios no hizo un placer a solas. Dios hizo un placer acompañado. Y el que te diga a ti que eso no es nada, que eso es parte del desarrollo, dígale mentira, porque eso no es aprobado por el cielo. Así que probablemente cuando uno habla de estas cosas, yo puede que hable de estas cosas y alguien que no esté de acuerdo, pero mi deber es decir las cosas tal cual el Señor me indica decirlas, porque esto es lo que no hay hoy en día, quien diga las cosas como son. Obviamente siempre sabiendo que hay solución. Amén. Ok, entonces, comprendiendo y sanando la mente, una perspectiva neurobiológica y espiritual sobre la pornografía y la masturbación, aunque no vamos a hablar mucho de la masturbación. Vamos a la siguiente diapositiva. El diseño original. El diseño original de la conexión, ¿cómo fue? El cerebro humano, nos dice allí, fue diseñado ¿para qué? Para el vínculo profundo. ¿Y tú vinculas profundamente contigo solo? No. La intimidad real libera dopamina de forma gradual y equilibrada, fortaleciendo la confianza y la conexión interpersonal. El sistema de recompensa no es enemigo, es el motor del amor y la supervivencia cuando funciona dentro de ¿qué? Del diseño original. ¿Cuál es el diseño original, decíamos? Es la conexión
¿Con quién? No a solas, sino acompañado. ¿Acompañado de quién en este caso? De tu pareja. Vamos a seguir la siguiente diapositiva. El tablero del lóbulo frontal. Miren cómo que funciona este asunto. El lóbulo frontal, ya habíamos hablado, lo que es el cerebro neocortex, que es lo mismo, es el centro del control. Según el doctor, el lóbulo frontal es la corona del cerebro humano. Es el asiento del carácter, la espiritualidad y la capacidad de tomar decisiones, ¿cómo? A largo plazo, por encima de los impulsos a corto plazo. Lo que ocurre hoy en día es que se quieren la cosa muy rápido. Quiero esto y lo quiero ya. Entonces, el lóbulo frontal, realmente la capacidad que tiene es para que sea como gradual, para que pueda ser saludable. Es el responsable de la fuerza de voluntad, ¿de qué más? De la empatía, del razonamiento moral y de la espiritualidad. Nosotros no fuéramos entes espirituales si no tuviéramos desarrollada la corteza prefrontal. Por esto, recalco siempre que a los niños y a los jóvenes, el decirle te va a castigar Dios o tú estás en pecado o ponerle miedo no es saludable, porque esos niños todavía no tienen ¿qué? No tienen corteza, no tienen lóbulo frontal todavía. A los jóvenes y adolescentes con amor, enseñarles hábitos saludables como les voy a enseñar más adelante. La siguiente, ¿cómo el estímulo artificial secuestra el cerebro? Bueno, la estimulación visual extrema inunda el cerebro con niveles antinaturales ¿de qué? De dopamina. La estimulación ¿qué? Visual extrema. Para protegerse, el cerebro apaga receptores, exigiendo cada vez y más estímulo para sentir algo. ¿Qué? Voy a explicar esto. Cuando hay un estrés, como lo dice ahí, puede la persona llegar ¿a qué? A lo de la pornografía o la masturbación. Esto genera un pico extremo de dopamina para lo cual el cerebro no está diseñado. Entonces, ¿dónde sigue esto? Caen los receptores, es decir, empieza la desensibilización. Viene la culpa y el aislamiento. ¿Por qué es importante recalcar esto, la caída de los receptores? Bueno, porque aquí, por ejemplo, en la semana pasada yo recibí 4 llamadas, de las cuales 3 de ellas estaban en separación, la pareja, por este asunto, de este problema. Por esto es que es importante proteger desde ahora a los jóvenes y adolescentes, porque esto está pasando más de lo que ustedes se pueden imaginar, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y es un plan del enemigo, porque una vez que el enemigo te bloquea, tu corteza prefrontal ya tiene el control tuyo, porque lo que te hace a ti decir no, lo que te hace a ti venir a resistir una tentación es que tú razones, y resulta que con la pornografía se debilita mucho la corteza prefrontal. Se debilita mucho. Por esto la persona entonces empieza a debilitarse y a ser insensible, y esto tiene consecuencias. La siguiente, el síndrome hipofrontal, la supresión del lóbulo frontal. La fuerza de voluntad baja, dice que el consumo constante adormece el lóbulo frontal. El doctor Needley advierte que esta supresión debilita directamente la voluntad, aumenta la ansiedad, la depresión y dificulta escuchar la voz ¿de qué? La voz de Dios, que es la voz de la conciencia. Le llaman la voz de la conciencia, pero es la voz de Dios. Dificulta. Entonces es importante sí o no tener cuidado con esto. Nosotros que nos queremos salvar necesitamos tener mucho cuidado con esto, mis amados. La empatía es adormecida, el razonamiento moral es comprometido y la espiritualidad es desconectada. La siguiente, el contraste de realidad versus falsificación. La liberación de dopamina, según la intimidad real, es como gradual y ¿qué? Y sostenible. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás con tu esposa y tú vas y le das un abrazo a tu esposa o a tu esposo,
tú sientes ese bienestar. Es decir, el que tú vayas y le des un abrazo a tu esposa, inmediatamente te va a hacer alcanzar un orgasmo. No, eso sería como demasiado extremo. Entonces es gradual, se va sintiendo un bienestar y a esto es que está diseñado el cerebro. Entonces, pero con el estímulo artificial, ¿qué ocurre? Un pico extremo, pero también una caída como abrupta. Boom, decimos, se satisface la persona rápidamente, pero después entonces viene y decae. Ahí empieza la culpa, ahí empieza la falta de energía, la depresión, a veces ansiedad. Bueno, el área cerebral activa, de acuerdo a la intimidad real, la crea el lóbulo frontal a través de ¿qué? Del vínculo. Pero la estimulación artificial la crea es la amígdala, que es el instinto ¿qué? Animal, que es una recompensa aislada. Sí, aislada, sí, el cerebro primitivo, el cerebro límbico. La emoción posterior, según lo que es lo real, debe ser plenitud y seguridad. Pero cuando ocurre de otra manera, ¿qué es lo que genera? Vacío, fatiga y aislamiento. Cuando una pareja entre sí tiene relación de intimidad, ¿qué es lo que siente después? Wow, qué pleno me siento. El hombre obviamente se siente medio cansado, pero la mujer es como que wow, como que le inyectaron, le dieron no sabe cuántas cosas de cafeína. Ese resultado como que está bien plena, se siente, le brillan los ojos. Sin embargo, cuando ocurre de manera aislada, por sí solo, en soledad, individualmente, ¿qué es lo que genera después? Vacío, fatiga y aislamiento. El impacto relacional, ¿cuál es? Bueno, lo real es que profundiza la confianza, pero el otro, ¿qué es lo que hace? Fomenta la cosificación del otro. ¿Qué es lo que significa cosificación? La cosificación lo que significa es que vamos a suponer que un hombre está usando este medio, que es la pornografía. El hombre llega a un momento que se le afecta el cerebro de tal manera que ya no ve a la mujer como Dios le diseñó a él que la viera, como una compañera de vida, como una esposa, como una persona tan importante, tan frágil. ¿Cómo el hombre empieza a ver? Por eso es que se llama cosificación, empieza a verlo como una cosa, como un objeto de placer. Y este tipo de hombre, entonces, ¿qué es lo que empieza a ver, a buscar mujeres por cómo se ven, sin importarle carácter, solamente para saciar ¿qué? Su vicio. Ya no ve a la mujer con la sensibilidad de que, wow, mi esposa cuando llego a casa y la encuentro vestida diferente de lo del trabajo, que la encuentro con unos pantaloncitos cortos dentro de la casa o que está como recién bañadita. El hombre le da eso como un bienestar cuando es normal, cuando no está viendo esto, que wow, es una motivación para él. Cuando tienen este vicio, no. Cuando tienen este vicio llegan y ni toman en cuenta a la esposa, ni quieren ya ni siquiera verla. No la ven porque ya en su mente está cambiado totalmente la manera del cuerpo, los gustos le cambian. Ya no es el cuerpo del que se enamoró de su esposa, no. Ahora quieren otro tipo de cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven sus ojos en este vicio. Ven cuerpos perfectos y entonces quieren después pensar de que solamente con eso van a alcanzar placer. Por esto es que tienden a ir aumentando y aumentando y aumentando para poder sentir el mismo placer y ver y ver y ver más y ver cosas nuevas y ver cosas diferentes. Entonces, ninguna esposa sobrevive a esto. Porque empieza después las peleas, las exigencias, el enojo, la ira, y estas mujeres por lo regular empiezan a sufrir. Entonces, ¿terminan en qué? En divorcio, exactamente. La siguiente diapositiva, la ciencia moderna confirma la sabiduría. No, vamos a esta.
El circuito solitario, comprendiendo la masturbación. Esto solamente creo que este slide que va a hablar de esto. Fisiológicamente, el hábito solitario entrena al cerebro a asociar el placer máximo ¿con qué? Con aislamiento absoluto. ¿Y qué decíamos? Fue creado el placer para tú tenerlo solo por ti solo, que tú te lo generes por ti mismo. No, no, no. Fue creado para tenerlo generado por otra persona que fuera tu pareja, no en soledad. Entonces, desconecta el mecanismo físico de la recompensa del propósito relacional y emocional, creando un circuito como cerrado y rechaza la vulnerabilidad necesaria para el amor real. Es decir, ya no soy tan vulnerable a que mi esposa venga y me dé un abrazo. Ya no soy tan vulnerable a que mi esposa venga y me diga una palabra, ¿verdad?, de un complemento, como que ya casi prácticamente como que ni lo noto ni me importa. Esto hace estas cosas, mis amados. Vamos más adelante. La siguiente, la ciencia moderna confirma la sabiduría histórica. La práctica del hábito secreto agota el poder nervioso, destruye la fuerza física y debilita el poder moral. Esto lo dice Elena de White. Miren, yo tenía un profesor en la Universidad Adventista Dominicana. Este profesor un día dijo algo que a mí me impactó, empezando yo mi carrera profesional. Me impactó sobremanera. Él dijo, una sola, escuchen esto, una sola masturbación equivale a caminar 1500 kilómetros a pie. De la energía que se desgasta. Y una pediatra ahí en la iglesia de Port St. Lucie, que ella investigó mucho acerca de esto, ella es muy conservadora también, ella dijo que si no hay una cosa que elimine más el zinc del cuerpo que una masturbación. Por eso es que la persona se agota cuando esto ocurre y vive cansado y como indispuesto y con esa apatía. Es porque es mucho de lo que elimina el cuerpo con una sola. Entonces, por esto, quien me venga a decir a mí que no, que eso es parte del desarrollo, bueno, eso está allá afuera, es un concepto de allá afuera. De nosotros como cristianos sabemos que no es saludable, no lo es. El poder nervioso y el poder moral mencionados en el siglo XIX describen exactamente la fatiga del sistema nervioso central y la supresión del lóbulo frontal documentadas por el doctor Nedley hoy. Desde lo que dijo Elena de White en el siglo XIX es lo mismo que está confirmando la ciencia hoy. Que si lo estudiaran de verdad a fondo se dieran cuenta y si hicieran estudios dentro en el cuerpo, análisis de sustancias naturales del cuerpo, antes y después de hecho se han hecho y se han dado cuenta de que es en extremo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. El campo de batalla mental, vergüenza versus gracia. ¿Hasta cuánto yo tengo para terminar acá? Para saber cómo voy, cuántos minutos me quedan para saber cómo distribuyo el tiempo. Me queda media hora. Bien, el campo de batalla mental versus vergüenza. El ciclo de la vergüenza, que es la voz de la adicción, y esto se aplica a toda adicción. ¿Cuál es el ciclo de la adicción? Dice, bueno, te hace creer que tú estás sucio, te conduce al aislamiento, te fomenta el secreto. No solamente el que vaya a hacerlo en secreto, sino el que guarde el secreto, que no lo diga. Saben que una de las cosas que hay en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y que nos enseñaron a nosotros allá en ese residencial de adicciones es que una vez que tú dices lo que te está pasando y que tú tienes deseo de hacer eso, se te va el 50% del deseo. Y en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos dice que lo primero que tiene que hacer una persona cuando llega a uno de esos meetings, ¿qué es? Yo soy Lourdes y yo soy adicta. Tienen que decirlo.
Pero lo que pasa con esto, que como es secreto, como no es algo que alguien ve, porque una persona use droga y ande medio raro, se va a notar, ¿sí o no? Pero esto no se nota no se ve tanto. Entonces, por esto conduce, fomenta el secreto y resultado, más ansiedad y recaídas. Hay menos recaídas cuando la persona lo dice y cuando la persona busca ayuda. Más adelante vamos a dar algunas alternativas. El ciclo de la gracia, ¿cuál es? Estás quebrado, pero ¿eres qué? Gloria a Dios. Conduce a la comunidad, te lleva a tener amigos, a socializar, fomenta la confesión. Resultados, ¿cuáles son? Sanidad y restauración. Como decía la lectura bíblica, mientras callé se envejecieron mis huesos. El ciclo de la gracia, que es la voz de Dios, te fomenta a confesar. Y no solamente a confesarle a Dios, a confesarle a tu pareja, a confesarle a alguien, para que tú puedas entonces superarlo. Seguimos, y esta una de las que me gusta mucho, la arquitectura del diálogo, un enfoque, ¿por qué? Por edades. Para trabajar esto con los niños y preadolescentes, el enfoque es, ¿cuál? Dice allí, protección. Porque diríamos, pero ¿cómo yo puedo prevenir en mis niños y adolescentes que esto ocurra? Bueno, protegerlos. Protección de qué dice allí, supervisión de qué? De pantallas, filtros en la casa, conversaciones sobre el diseño de Dios para el cuerpo, enseñarle a los niños desde su temprana edad, mira, tu cuerpo lo hizo Dios, necesita cuidarlo, Dios quiere que tú cuides tu cuerpo, que no pongas en él cosas que te dañe, enfocarle a eso del cuidado del cuerpo, sin decirle, hablarle de lo malo, porque ellos no van a entender eso mucho. Ahora bien, cuando tratamos con adolescentes, ¿cuál es el enfoque? Educación cerebral. ¿Y qué dice allí? Enseñar sobre qué? Sobre la dopamina, el secuestro del cerebro. ¿Cómo se enseña esto a un adolescente del secuestro del cerebro? Mira, mi amor, cuando tú estés sintiendo deseo de hacer algo que ya papi y mami te han dicho que no hagas, que no es saludable, ¿qué hacer? Mira, ven y dínoslo a uno de nosotros. Mami o papi, mira, tengo pensamientos que no son buenos. Tengo deseo de hacer algo que no es bueno para mí. Cuando hace esto, entonces no puede ser secuestrada la voluntad. La amígdala no puede ser secuestrada. Entonces esto le ayuda al niño a que se le baja. Fíjense que eso es sencillo. Enseñarle a los niños que tengan confianza de decirte lo que les está ocurriendo. Esto va a ser pero muy bueno. El secuestro, el cerebro, también enseñarle sobre el cerebro y darles herramientas para entender sus impulsos sin vergüenza. Mira, cuando un hijo te vaya a decir, mami, yo tengo deseo de hacer esto, papi, mira, tengo deseo de hacer esto, no le vayas a salir con una respuesta, ¿qué? ¿Tú te estás volviendo loco? Eso es imposible, ¿cómo va a ser? No. Sí, te está pasando eso, mi amor. Mira, ven que te voy a enseñar qué es lo que está ocurriendo. Sí. Se cierran. Excelente. Excelente, muchas gracias Carolina, excelente aporte. Siempre así mismo, si tu padre no te respondieron bien, te dijeron hoy o te pelearon, vuelve otro día, no importa, vuelve otro día que ellos van a ir aprendiendo. Decirle lo que está pasando, porque los hijos se cierran. Si tú le haces sentir como que hicieron lo peor o que están sintiendo cosas horribles, se van a cerrar. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Van a ir a qué? A solas, se van a aislar y entonces pueden desarrollar este vicio. Entonces, el enfoque con los adolescentes es ese, enseñarles sobre la dopamina, sobre el cerebro, el secuestro del cerebro y darle herramientas para entender sus impulsos sin hacerlos sentir avergonzados. ¿Ok? ¿Has entendido esto, padres? Excelente. Entonces, con jóvenes y adultos jóvenes, ¿cómo se trabaja esto? ¿Con qué dice allí?
con impacto relacional. ¿Cómo? Dialogar sobre cómo estos hábitos afectan el futuro del matrimonio, la intimidad y el liderazgo moral. Si hay jóvenes que están lidiando con esto, jóvenes adultos, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender, para nosotros poder ayudar a otros también, aunque no haya nadie acá que esté enfrentando algo como esto, pero que puedan prepararnos. Yo le decía a Indira hoy que nosotros como iglesia deberíamos ser las personas más preparadas para atender todo. Y esto no es de que uno sea profesional y que venga aquí a dar un seminario, no, todos. Que todos nos preparemos para ayudar a quien sea que necesite ayuda en algún momento. Entonces, con los adultos jóvenes es decirle el impacto. ¿Cuál es el impacto en las relaciones? Yo preguntar aquí, ¿cuál es el impacto que puede tener esto en las relaciones? ¿Quién me respondería? El asunto de esto de la pornografía. Desconexión, excelente. ¿Quién más me puede decir algo? La confianza se rompe, se afecta mucho la confianza. ¿Quién más? ¿Alguien puede decir cómo afecta la pornografía el futuro matrimonial o la intimidad? Bueno, divorcios. Sí, falta de interés. Mucho conflicto, sí. La capacidad de aprender y retener información, así afecta a esto. En las relaciones, una de las cosas que más afecta, como decía ahorita, es que ya en este caso totalmente se desvía lo que es el sentido original y normal del tema hombre o del tema mujer. Y ya lo que hay es como una mente solamente enfocada ¿en qué? En apariencia. En que tenga el cuerpo así, que tenga los glúteos así, que tenga la cadera así, o que no tenga esto, que no tenga aquello. Y se olvida de lo que fue el diseño original de nuestro Dios. Y esto es muy triste, mis amados. Ahora vamos a ver, hay 3 pilares con los que nosotros podemos lidiar con esto. 3 pilares. El número 1 es la restauración biomédica, lo que dice el doctor, lo que dice este psiquiatra. ¿Cómo ayudar a esto? Bueno, con el sueño, y allí nos dice que el ritmo circadiano, tener ritmos circadianos estrictos. ¿Dormir antes de qué? Para maximizar, ¿qué dice allí? La regeneración del lóbulo frontal. Vamos a decir que ya está afectado. Ahora vamos a tratar de cómo tratarlo para que se restaure. Porque por la gracia de Dios, Dios diseñó nuestro cerebro de tal manera que se pueda reestructurar. Yo doy gloria a Dios por esto, porque no hay nada que daña tanto tu cerebro, excepto, por ejemplo, incluso los cerebros dañados por las drogas. Ya se ha descubierto de que si se ponen en tratamiento de verdad, pueden otra vez volver a restaurarse. Tal vez no exactamente igual como eran antes, pero sí, pero esta que es la adicción más grave de todas, ¿sabían esto? Que la adicción a la pornografía es la adicción más grave de todas. Es la que más daña el cerebro. Increíble, la que más modifica el cerebro. Entonces, según este psiquiatra, el dormirse antes de las 10 de la noche, ¿por qué? Bueno, hay una sustancia que ahora mismo no recuerdo el nombre porque no es una sustancia muy común, no es serotonina, no es dopamina. Hay una sustancia específica, olvidé buscar el nombre. La norepinefrina, creo que es esa, que se libera en el cuerpo solamente en un horario específico. Y ese horario es desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Después de ahí el cuerpo no la libera. Y es con el sueño. Con el sueño solamente. Si tú no dormiste, te perdiste de que tu cuerpo libere esa sustancia. Y es una sustancia muy importante para el bienestar. Así que el dormirse a las 9 de la noche, o yo diría, ¿verdad? Más tardar a las 10, por lo menos estás dando un tiempo. 10, 11, 12, 1 y 2, por lo menos estás dando 4 horas a tu cuerpo para que libere esa sustancia. Ahora, ¿qué pasa con la gente que se acuesta a las 12 a la medianoche? La perdió, solo 2 horas, y si se acuesta a las 12 probablemente
No va a tener un sueño muy profundo, lo cual va a debilitar la liberación de esta sustancia. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos poner atención a este asunto. La nutrición, dice él, una dieta rica ¿en qué? ¿Saben que la omega 3 restaura mucho el cerebro? Una dieta rica en omega 3, la mejor omega 3 que ustedes puedan tener. Yo recomiendo para las mujeres, personalmente recomiendo la omega 3 de la linaza molerla todos los días, 3 cucharadas de linaza a las mujeres. Esto es espectacular para las mujeres. El hombre, por favor, no la tome, porque ahí sí tiene problemas. El hombre, vaya, tómese otra omega 3 que no sea esa, una de pescado, lo que sea, porque hay riesgo en el hombre. La linaza en el hombre puede producirle incluso hasta un cáncer de próstata, así que no la use. Entonces, hay cosas que son para mujeres, otras que son para hombres, ¿verdad? Entonces, él también dice allí que el triptófano, que es esencial para equilibrar los neurotransmisores dañados por los picos de dopamina. ¿Qué es el triptófano? ¿Dónde podemos encontrar triptófano? El triptófano es la sustancia de la que se forma la serotonina. Eso es el triptófano. Entonces, ¿dónde podemos encontrar triptófano? Yo lo tengo en un orden, yo no sé, otros pueden tener otro orden. Los garbanzos, número 1, contienen rico, pero mucho triptófano. Los plátanos maduros, la avena, el chocolate, yo no sé qué más. Brenda, ¿tú sabes qué más tiene triptófano, Mabel? Pero esas 4 cosas contienen mucho triptófano, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, la otra parte es el ejercicio, actividad física vigorosa y al aire libre para generar endorfinas naturales y reducir la ansiedad basal. La ansiedad basal como la ansiedad de base, que genera todos los síntomas de una ansiedad generalizada prácticamente. Ese nerviosismo, creen que algo malo va a pasar, todas esas cosas que genera el vicio de la pornografía. Seguimos, la neuroplasticidad, ya eso lo dijimos, que la neuroplasticidad es la promesa biológica de la redención. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? La promesa biológica de la redención. Cuando dejas de usar la vía de la adicción, esa conexión neuronal se debilita, crece hierba sobre ella, mientras que los nuevos hábitos saludables construyen una nueva autopista mental. Me encanta esto, cómo tú puedes crear, como le llamo, nuevos surcos, nuevas historias en tu vida, empezar de nuevo. Seguimos con el pilar número 2, según las herramientas cognitivas. El doctor Nedley también trabaja mucho con esto que nosotros los psicólogos trabajamos mucho también. Este psiquiatra secunda esto, que es la terapia cognitiva conductual. Y él aquí habla de 3 cosas, que es el filtro ambiental, que son los bloqueadores de contenido y eliminación de dispositivos en la habitación durante ¿qué? 0 acceso al disparador, es decir, 0 acceso a dispositivos durante la noche. Número 2, el filtro cognitivo, la identificación de los estados, HALT, que es hungry, anger, en sus siglas en inglés, lonely and tired. Ahí están, hambriento, airado, solitario y cansado, que aumentan la vulnerabilidad. Identificar esos estados, cuando yo me siento así, cuándo es el momento en que por lo regular yo me siento como más tentado a hacer esto. Si es en un momento durante la noche, ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué puede hacer entonces? ¿Ah? Esa es excelente. Váyase a dormir. Olvídate de eso. Pero ¿qué pasa si es durante el día? Bueno, si es durante el día, tú puedes irte a ¿qué? A hacer ejercicio. Ahorita estaba diciendo, de acuerdo a cada necesidad del por qué la persona desarrolla esto, ¿qué tú usar? Y ahí decía, a algunos le funciona ir a leer, a otros le funciona hacer ejercicio, a otros le funciona ir a dibujar, depende de lo que te funcione a ti. Y ¿perdón?
Llamar a un amigo, exactamente. Conectar con alguien, llamar a alguien. Mira, me siento así, 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 así. Rendición de cuentas. Conectar el lóbulo frontal con otra persona mediante al menos mediante un mentor o software de transparencia. Lo mismo que decía Misael. Yo le recomiendo siempre llamar a ese amigo de esos tres que tú tienes. Hey, mira, Lourdes, mira, Indira, o mira, Rubén, me está pasando esto, aquello, ¿qué hago ahora? Y a veces ni siquiera están procurando que tú le digas nada. Simplemente con decirlo, aunque el otro no te diga nada para atrás, funciona. Así que a tener relaciones sólidas, relaciones lindas de amigos. Y el pilar número 3, el estado, y que no es el número 3, sino el primero, el estado ¿qué? Espiritual, la armadura de Dios. Y recuerden que decíamos al principio que esta condición de pornografía afecta la espiritualidad. ¿Por qué? Porque afecta el lóbulo frontal. Entonces dice allí, lóbulo frontal, la renovación, transformados ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El filtro visual, atención, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8? Si algo bueno, si algo digno de alabanza, ahí nos manda a pensar todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Qué nos está mandando? Esto lo dice, cree la terapia cognitiva conductual que lo descubrió. La palabra de Dios ya lo decía. Buscar, pensar lo mejor. Si es con una relación de pareja que te está generando mucho estrés, piensa lo mejor de esa persona, aunque no sea como pareja, pero es por amor a ti mismo que tienes que hacerlo, y no solamente para tu sanidad psicológica, sino también para tu sanidad, ¿cómo? Espiritual. Y el sistema de recompensa, que es la esperanza, fiel es Dios, que dará juntamente ¿con qué? Con la tentación, la salida. No hay nada que a nosotros nos toque, mis amados, que no podamos resistir en el nombre de Jesús. Nada. Lo que caemos porque nosotros decidimos caer. No hay tentación que sea tan fuerte que digamos, no, ay no, Señor, que me mandaste esta tan fuerte que con esta no pude. Con eso llamamos a Dios injusto. Porque nos mandó algo para lo cual nosotros no estábamos preparados ni fortalecidos. No es así. Dios, todo lo que a nosotros nos toca es porque Dios sabe que nos dio el poder para resistirlo. Lo que nos pasa es que a veces estamos muy débiles espiritualmente. El poder de la voluntad y la gracia. Vamos a seguir el modelo de la restauración integral. Mira, yo voy a compartir, dice la siguiente, por favor. La anterior, esta, el poder de la voluntad y la gracia. Puros y nobles pensamientos no se obtienen, ¿por qué? Por casualidad, dice Elena de White. Ella enseñó que la sanidad no proviene de luchar directamente contra la oscuridad, sino de elegir conscientemente encender la luz. Cuando tú estás en una situación, tú mismo puedes decirle al cerebro, no, y parar. Y miren, mis amados, esto es tan poderoso, esto lo habla mucho la terapia cognitiva conductual, acerca de reestructuración cognitiva. Dios nos ha dotado a nosotros con un poder en la mente que nosotros todavía no sabemos a toda cabalidad. Tú puedes ordenarle a tu cerebro, no. Y tú mismo decidir, esto es lo que me está pasando, déjame sustituirlo. Porque al cerebro ocurre algo con él. Y es que tú no puedes decirle, bueno, esto está aquí en mí, lo voy a quitar y ya. No funciona así. El cerebro funciona con sustitución. Tú necesitas sustituir. Te está dando el deseo de comerte una comida que no es saludable. ¿Qué debo hacer? Déjame ir a comerme una saludable.
o déjame ir a darle a mi sistema una recompensa que me va a agradar y que me va a sustituir el deseo, la necesidad que yo tenía de esa. ¿Se entiende? Yo quiero que esto se entienda, mis amados, porque esta es una de las principales herramientas. Sí, Misael. Uh-huh. Uh-huh. Excelente, excelente, excelente. Y a veces cuidado con esas cosas, ahora se menciona los azúcares, cuidado con esas cosas que dice que es cero azúcar, porque tienen otra sustancia que es peor que el azúcar. Otro endulzante, sí, 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 exactamente. El lóbulo frontal, que es la voluntad, debe aliarse con el poder que divino. No se trata de intentar no pecar, sino de enfocar la mente de manera que activa en Cristo la naturaleza y el servicio útil. Fíjense que una cosa que genera mucha recompensa interna, yo oí hace mucho una frase de alguien que decía, el día que tú quieras ser feliz, ve y sírvele a alguien. No hay cosa que genere más producción de dopamina que tú ir a servir a alguien o ir a tratar de hacer feliz a alguien. Y esto son cosas medio naturales y fáciles. Entonces, es importante que cuando tú vas a tratar de superar esto, tú digas no. En este momento, no. Yo mismo decido, no. Y yo apago yo cierro esa puerta de oscuridad y abro la puerta de la luz, que es que mi razonamiento que Dios me dio, y entonces decido hacer otra cosa. Entonces, por último, antes de la última presentación, yo voy a compartirles también algo que el doctor comparte, y es que él dice, ¿cómo tú puedes superar esta y cualquier otra adicción? Me encantó esto. Pero vamos a hablar de esta, de la pornografía. Dice la técnica de los 90 días. Dice ayuno de 90 días sin intimidad sexual. ¿Ayuno de cuánto? 90 días. Para los que están, y ni siquiera con la esposa. La primera semana va a resultar igualmente como hacen con los adictos, cuando está esta etapa de abstinencia, que es que creen que se van a morir, que no hay, pero esto es terrible. Incluso pasan por esa serie de síntomas de la abstinencia, que es enojo, ira, pelean, se sienten como que creen y quieren pelear con todo el mundo porque le han quitado algo, ¿verdad? Le han quitado, no pueden. Entonces, y esto yo lo vi mucho en ese centro de adicciones, se ponían enojados, vivían peleando, había que, wow. Pero ya la segunda semana los síntomas se sienten un poquito menos. Y la tercera semana un poco menos. Y pueden que crean que sí, le pueden hasta decir a la pareja, no, yo ya estoy bien, ya podemos estar. Por eso debe ser un trabajo en equipo. La esposa tiene que decir, no, cariño, todavía no. Todavía no te toca. Vamos a seguir en esto, vamos a seguir apoyándote y esperar. Y como le digo, cuando le dé deseo, ir a sustituir por otras actividades de recompensa saludables. Y si quieren saber cuáles son, identifica qué es lo que puede mandarte a ti. Si alguien en línea que está escuchando tiene esta condición, ¿qué es lo que te está mandando a ti a esto? Entonces ve y sustitúyelo por lo que es apropiado, que está al inicio del video del tema de hoy. El cerebro sanado es la última presentación. El cerebro sanado. Quiero decirle que después de esos 90 días de ayuno, la persona finalmente está lista
para empezar a conectar de nuevo con su pareja. Ya va a empezar a notar en su pareja cuán bella es, cuán buena es, que antes creía que era la peor mujer que tenía en la casa, o el peor hombre que veía en todos algo mejor que lo que tenía él o lo que tenía ella. Ahora empieza a ver los valores porque ya su mente está más clara. Ya no está nublada ni bloqueado el lóbulo frontal del razonamiento y de la lógica y de la conexión espiritual. Ahora puede empezar a ver claramente y ver cuán bella es su esposa y pensar cuán buena esposa tiene o cuán buen esposo tiene. Y terminamos con esta parte. Para si hay alguno que tiene una pregunta, dice: el cerebro sanado, un testimonio de gracia. Tu cerebro fue diseñado con la capacidad milagrosa de ¿qué? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Fuimos diseñados con un cerebro con esa capacidad que es un milagro. La ciencia todavía, aunque habla de neuroplasticidad, todavía no sabe explicar cómo ocurre esto. Dios nos diseñó así. Y nos dice, con la ciencia del estilo de vida correcto, las defensas cognitivas adecuadas y el poder transformador de Dios, la restauración no es solo una posibilidad, sino que es ¿qué? Una promesa. Gloria a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, nos dice la palabra de Dios a través del salmista. Vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ok. Oh, ok. Ah, excelente. Sí. Con relación a este tema, bueno, hay un libro que se llama, que es de la inspiración, que se llama eh, Mente, Carácter y Personalidad. Hay 2 tomos, Mente, Carácter y Personalidad. Ahí habla de muchas cosas, de cómo pueden ayudar los padres con estas herramientas. En el libro hay un tema también